A continuación vamos a hacer otro ejemplo. Para ello tenemos lo siguiente: un taller de fabricación mecánica que tiene las siguientes cargas conectadas. Seguimos con 200 voltios eficaces, 50 hercios, y tenemos un taladro de 1250 vatios y que la placa dice que necesita 14,2 amperios. Se parece al ejercicio anterior, con un rendimiento del 80%. Una fresa de 1150 vatios y nos dan la potencia aparente, rendimiento 90% y un horno. Nos dicen que queremos mejorar el factor de corriente y vemos que las preguntas, como había dicho antes, es corriente total, la potencia total consumida y la reactiva, así como el condensador para la compensación. Bien, pues lo que haríamos que es, pues para cada elemento, es decir, para el taladro, pues calcular la potencia aparente. Lo mismo para la fresa, lo mismo para el horno, calcularíamos la total, y una vez que tenemos la potencia aparente total, sabemos que es la tensión total, que sabemos que es la de la red, por la corriente total. ¿Que cómo están conectadas las cargas? En realidad están conectadas en paralelo, pero aunque no estuvieran así, sabemos que las potencias aparentes se suman. Luego tenemos que es la 1, la 2 y la 3. ¿Vale? Ahora es el momento de que lo intentéis vosotros primero y después acabamos de resolver el ejercicio. Bien, la potencia que nos dan es la potencia mecánica útil. Siempre nos dan la potencia útil, como nos dan el rendimiento, que es la relación entre la útil y la potencia absorbida. La absorbida es la eléctrica que queremos nosotros, con lo cual de aquí deducimos que la potencia absorbida es 2250 vatios dividido el rendimiento, que es de 0,8, y esto nos da la potencia útil del taladro, que es de 1562,5 vatios. Ahora ya tenemos la potencia absorbida. Nos dan otro valor que nos dan es la corriente. Como nosotros lo que andamos buscando es la potencia aparente, tenemos la P. Necesitamos algún otro dato, o el ángulo, o la potencia reactiva, o el módulo del aparente. Y esa va a ser el dato que obtenemos de la corriente. Si esta corriente la multiplicamos por la tensión de alimentación, tendremos la potencia aparente del taladro en módulo, porque todo lo que tenemos ahora son módulos de tensión y corriente. Luego los 220 por los 14,2 me dará la potencia aparente, que es de 3124. 1124 voltioamperios de potencia aparente. En el caso de la fresa, nos dicen que tenemos 1150 vatios, que vuelven a ser de mecánicos, de la parte útil, o sea, la potencia útil, es una máquina, con una potencia aparente de 2000 voltiamperios. Luego en este caso, directamente, ¿qué nos han dado? Nos han dado la potencia aparente en módulo y nos han dado la potencia útil, que viene a ser una manera de darnos la absorbida, ya que son los 1150 entre el rendimiento, nos dará esa potencia absorbida, que son 1277,8 vatios. Esta es en la representación polar, ¿vale? La parte real. Como tenemos también el módulo de la S, lo que podemos sacar de aquí también es el ángulo. Bien, vamos a calcular en ambos casos los ángulos. Si volvemos al taladro, el ángulo, si tenemos P y tenemos S, tenemos un cateto y la hipotenusa, pues decimos que coseno de phi es P partido la potencia aparente, todo en módulo, y de aquí podemos sacar lo que sería el ángulo, que en este caso es de 59,989, aproximadamente 60 grados. Y en el caso de la fresa, pues el coseno, vamos a llamarle phi prima para que no se confunda, en este caso es la P de la fresa
partido la potencia aparente de la fresa, y en este caso el ángulo es de 50,29 grados. Perdón, esto no es el coseno, sino el ángulo. Vamos a corregir. Bien, ya lo hemos corregido. Vale, tenemos aquí el ángulo, que lo sacamos del arco coseno. Vale, muy bien, pues ya tenemos las potencias aparentes de ambos elementos. El taladro, 3124 voltioamperios con un ángulo de 60 grados, y la fresa, que tenemos los 2000 voltioamperios con un ángulo de 50,29 grados. Esta sería la de la fresa y esta es la S del taladro. Ahora ya tenemos el vector completo. Por último, ¿qué nos falta? El calefactor o el horno, que es de 1000 vatios y que sabemos que toda la potencia que representa es la parte real. Es decir, en el caso del horno, pues diremos que la potencia aparente es directamente esos 1000 vatios con un ángulo de 0 grados, porque es todo potencia activa. ¿Cómo calculamos entonces la potencia aparente total? Pues únicamente sumando las tres potencias aparentes, la del taladro, la de la fresa y la del calefactor o el horno. Fijémonos que son vectores que, si los representáramos, tenemos uno que está a unos 60 grados, es decir, tendríamos uno a 60 grados de valor 3000 y pico, otro que es un poquito más corto, que está a unos 50, más o menos tendríamos 10 grados menos, y luego tenemos otro que es totalmente horizontal. ¿Con esto qué quiero indicar? Que si sumáramos los vectores, la resultante, ¿vale? Como se ve, pues no tiene por qué parecerse, ¿vale? Para nada, es distinto a la suma de módulos de las potencias aparentes de cada carga, aunque alguno siempre lo calcula y dice que más o menos da. Bueno, pues aunque más o menos dé, no es correcto, ¿vale? Es decir, es cierto que estos ángulos a veces entre ellos difieren bien poco, ¿vale? Pero eso no quiere decir que esté bien la aproximación. Se hace vectorialmente la suma. Y vamos a ver qué es lo que vale. Nos da una potencia aparente total de estos 5723,4 con un ángulo de 47,85. Claro, esto a su vez sabemos que es la tensión por la corriente total que entra en las cargas en todo el taller, con lo cual podemos despejar lo que sería la corriente de la expresión. ¿Cómo? Pues dividimos por 220, al que supondremos una fase de 0 grados, ya que es un dato y podemos suponer esta fase, con lo cual la corriente total nos da que es de 26,015 amperios con un ángulo pues justo el de la potencia aparente, pero cambiado de signo. ¿Por qué? Porque vemos que si multiplicamos tensión por corriente daría menos 47, pero es que estamos multiplicando por el conjugado. No nos olvidemos nunca de eso. Bien, pues ya tenemos la corriente total que absorbe el taller. ¿Qué más nos preguntan? Nos preguntan la potencia activa y reactiva. Para eso, lo único que hay que hacer es la descomposición o pasar de polares a cartesianas. La P total, en este caso, es de 3840,3 vatios, ¿vale? Y por otro lado, la parte reactiva nos da de 4243,8 voltioamperios reactivo, ¿vale? Ya tenemos lo que sería la P total y la Q total, que también nos la piden. Bien, ¿para qué? Bueno, pues para facilitar después el último apartado. El último apartado es aquel que habla de la compensación del factor de potencia. Bien, aquí tenemos la potencia aparente total. Ahora lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a hacer una compensación del factor de potencia, es decir, buscamos un ángulo más pequeño, y para ello lo que hacemos es, manteniendo la potencia total constante, rebajar el ángulo, y bajaremos el ángulo a un phi deseado de 19
0,95 grados, que es el factor de potencia que nos han pedido, ¿vale? Es el arco coseno. Nos han pedido un coseno de phi de 0,94, más cercano a 1, ¿vale? Luego queremos este ángulo, que prácticamente es la mitad de lo que tenemos, es decir, que podemos dibujar aproximadamente que esta es la potencia aparente prima que buscamos. Y este es el ángulo phi sub 2, o phi deseado, que es el que hemos puesto de 19. ¿Cómo hacíamos esta caída de potencia reactiva? Con ayuda de un condensador. Con lo cual tenemos que la Q del condensador, su potencia reactiva tiene que ser que a la Q total le restamos el valor de la Q deseada. Es decir, el condensador realmente lo que hace es restar. Fijémonos que si lo cambiamos de sitio, la expresión, lo que tenemos es que la Q deseada se obtiene porque a la Q total, al poner un condensador, aparece una reactiva negativa que lo deja, ¿vale?, restando, y bajamos la reactiva total, ¿vale? Bien, pues a partir de aquí tenemos la Q del condensador, que sabemos que es V al cuadrado por omega por C, y que la Q total ya la tenemos allí escrita, 4243,8, y que nos falta la Q deseada. ¿De dónde sacamos la Q deseada? Pues del triángulo de potencias. Fijémonos que la Q deseada es el seno del ángulo, o bien a partir, ¿vale? Es decir, la Q deseada de la tangente, porque tenemos la PT, es decir, tangente del ángulo deseado, es la Q deseada partido la P total. ¿Sí? Bien, si calculamos de aquí lo que vale la Q deseada es la potencia total, los 3840,3, por la tangente del ángulo deseado, ¿vale? Sustituimos y podemos calcular la C como 187,43 microfaradios. Y tenemos ya nuestro problema resuelto.